El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que cubría la entrada. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En este llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los inciensos en el suelo, sino donde habían colocado un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, se pueden sentar, por favor. Digamos todos: ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Madre del Resucitado, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, como ya lo dije al inicio, celebramos hoy el primer domingo de la Pascua. Y desde hoy hasta el día de Pentecostés son 50 días que se celebran, que se llama esa celebración de ese paso de la muerte a la resurrección. Y ese paso de la muerte a la resurrección viene a significar la Pascua, 50 días como tal, para cerrar este tiempo tan hermoso donde se estudiará, se leerá, se podrá reflexionar los hechos de los apóstoles, que es lo que vino después de la resurrección del Señor, y ciertamente los inicios de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cómo empezaron a predicar y anunciar a partir de lo que Jesús les había enseñado, y ciertamente a partir de la resurrección del Señor. Y vamos a cerrar ese tiempo de la Pascua con el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Por eso es que estos días de Pascua hay que celebrarlos de la mejor manera, con alegría, con gozo, con entusiasmo, como tiene que ser, porque estamos celebrando la resurrección del Señor. Es como si usted estuviera cumpliendo años. Imagine que está cumpliendo años, le van a partir una torta, no quiere. Lo van a llevar a almorzar, no quiere. Le van a comprar un traje nuevo, no quiere. Anda amargado, con los brazos cruzados, no saluda a nadie. Hermano, dele gracias a Dios que tiene vida. Cuando hay mucha gente en el hospital que necesitan una bombona tener al lado para poder respirar, y usted con vida, ahí respirando, ahí medio chueco, pero ahí va, y entonces no quiere celebrar la vida. Entonces es igual, en la iglesia celebramos la resurrección del Señor, celebramos que el Dios de la vida es un Dios que está con nosotros, que es un Dios que no se quedó en un sepulcro, y entonces los cristianos con unas celebraciones o con unos momentos que no sé, como que lo ponen a uno a pensar, como de tristeza, parece como fúnebre. Eso ya pasaron estos días, que eran los días de la Semana Mayor, ya ahora cambia. ¿Por qué? Porque tiene que haber una expresión de fe, y esa expresión de fe siempre va acompañado del gozo que viene del Espíritu Santo. Ahora, fíjense que es bastante interesante el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha llamado la atención, y a mí es una de las personas que más me ha gustado dentro de los tiempos de la iglesia, los tiempos litúrgicos. A mí me fascina el tiempo de la Pascua, por muchas razones, pero una de las razones es por estudiar, por reflexionar el misterio de la resurrección. Fíjense que si Cristo no hubiese resucitado, pues vana sería nuestra fe. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hacemos nosotros aquí? Estaríamos adorando no sé a quién. O sea, alguien que se quedó en el sepulcro. Pero como nosotros creemos en esa resurrección,
según nos lo narra las Sagradas Escrituras, pues ciertamente, mis queridos hermanos, pues estamos aquí reunidos y por eso celebramos el domingo. Ya entienden ustedes por qué celebramos el domingo, porque dice el Evangelio de Juan lo siguiente: el primer día después del sábado, el primer día después del sábado, y ese primer día después del sábado es el día domingo. Dice que fue y ya no estaba, era el día que se había dado la resurrección. Por eso es que nosotros celebramos el domingo, el día del Señor, la resurrección. Por eso celebramos la Eucaristía, vamos a la iglesia el día domingo, celebramos. Y de paso, domingo significa día del Señor. Eso significa domingo, día del Señor. Pero lo que le venía diciendo, a mí, dentro de los tiempos litúrgicos, el que más me gusta y me llama la atención, pues grandemente, es el tiempo de la Pascua. Porque me gusta cuando los evangelios que muestra durante este tiempo hablan de todo lo que sucedió en ese momento. Y fíjense que ya los apóstoles y los discípulos que andaban con el Señor, ellos eran conocedores de las Sagradas Escrituras. Decir que un judío de aquel entonces no conocía las Sagradas Escrituras es falso, porque ellos eran leales a la ley, eran leales a la norma, eran leales a la Torá, a la ley de Moisés, eran leales a todo lo que tiene que ver con la palabra. Ciertamente, lo que estaba vigente o lo que se mostraba era el Antiguo Testamento, esa era la Sagrada Escritura para ese momento. Recuerden que después de Jesús y durante mucho tiempo fue que se empezaron a construir el Nuevo Testamento con lo que los apóstoles escribieron y muchos de los discípulos también escribieron y por tanto también el apóstol San Pablo. Pero quedándonos con el Antiguo Testamento, que era lo que el judío conocía, el judío reconocía y aceptaba y era conocedor de las Sagradas Escrituras, pues sabía lo que decía allí, pero había una característica en ellos y era que quizás podían conocer las Sagradas Escrituras, pero no entendían las Sagradas Escrituras. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Reconocían la palabra? Sí. ¿Reconocían lo que la ley decía? Por supuesto. ¿Sabían lo que Moisés había enseñado? Por supuesto. ¿Lo que había dicho los profetas? Dígame, claro que sí, pero no entendían. ¿Por qué? Porque Jesús les predicó, les habló, les enseñó, y pasa todo esto y la gente todavía no entendía. Pasó la resurrección y no entendía. Ellos sabían que tenía que venir el Mesías, ellos sabían que tenía que venir alguien que los iba a liberar. Pero como decía yo anoche en la vigilia pascual, ellos creían que lo iba a liberar era alguien, pero que lo iba a liberar era del imperio romano de aquel entonces. Y resulta que el Dios de la vida no hablaba de ese tipo de liberación. El Dios de la vida hablaba de la liberación del pecado que había cometido nuestros primeros padres y que de allí se había dado la acción del pecado en el mundo. Y de eso era lo que Dios quería limpiar a la humanidad. Pero la gente no entendía, los apóstoles no entendían, los discípulos no entendían. Tanto es así que dice la palabra de Dios que fueron las mujeres, muy temprano, María Magdalena, junto con otras mujeres, fueron al sepulcro y vieron que la piedra del sepulcro se había corrido. Y entonces, pues, ¿qué hizo María Magdalena? Salió corriendo y se fue a donde estaban los apóstoles y los discípulos. ¿Cómo estaban? Escondidos. ¿Y por qué estaban escondidos? Porque recuerde que le habían matado al maestro. Era el que los defendía. Y entonces, si a él que era el maestro, que era el Mesías, le pasó eso, ¿qué se espera de nosotros? Él que se enfrentó a los sumos sacerdotes, ¿qué se espera de nosotros? Pues escondámonos aquí, esperemos a que baje la marea. Allá estarían escondidos. Dice que María Magdalena llegó corriendo y dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han colocado. Dice la palabra, el Evangelio de Juan, que salió corriendo Pedro y salió corriendo un discípulo, otro discípulo, dice otro discípulo, no dice el nombre, dice otro discípulo. Salieron corriendo, llegó primero ese otro discípulo, llegó hasta la puerta, vio que todo estaba corrido, pero no entró. Llegó después Pedro, y ese sí entró, y cuando entró, entra el otro discípulo y se dan cuenta que no está el cuerpo y que los lienzos estaban en el suelo. Y dice la palabra, escuche esto, mire, escuche, dice, y vio y creyó, perdón, vamos a leerlo antes, dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, vio y creyó. Ahora, yo le pregunto lo siguiente, ¿Jesús ya había anunciado lo que le iba a pasar? Sí.
¿Les había hablado a partir de lo que los profetas habían revelado? Sí. ¿Les había anunciado que el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que morir, será condenado, tiene que morir y va a resucitar? Se lo había anunciado, pero parecía ser que les había entrado por un oído y les había salido por el otro. Porque cuando entendieron, cuando llegaron al sepulcro y vieron que el cuerpo no estaba. O sea, no entendieron mientras Jesús andaba con ellos. No entendieron mientras comieron con Jesús. Entendieron fue cuando llegaron al sepulcro y no vieron el cuerpo. Ahí sí creyeron. Ah, sí era verdad lo que nos había dicho, ¿no? O sea, tiene que esperar que pasen las cosas para nosotros darnos cuenta de que es verdad. Tiene que esperar que suceda un milagro para darnos cuenta que Dios es milagroso. Tiene que esperar a que pase algo grande en mi vida para uno decir gracias a Dios. O sea, hay que esperar el momento. No hay que hacerlo como con fe, sino hay que esperar al momento. Así nos pasa a nosotros los cristianos. Tenemos que esperar a que las cosas sucedan. Tenemos que esperar a que el milagro se dé. Tenemos que esperar a que Dios se manifieste para ahí sí creer. Cuando nosotros deberíamos creer antes que se dé el milagro, antes que Dios se manifieste. Porque la fe es creer sin haber visto nada todavía. ¿Por qué Pedro y este discípulo creyeron? Porque vieron. ¿Qué vieron? Lo que María Magdalena les había dicho. Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han colocado. No puede ser, se lo robaron. No puede ser. Vamos a ver cómo es la cosa, a ver si es verdad. Y se fue, sí, verdad, el cuerpo no está. Pero claro, Pedro y el otro discípulo no dijeron, el cuerpo del Señor se lo han robado. ¿Quién fue el que dijo que se lo había robado? María Magdalena. Pero Pedro y el otro discípulo creyeron, entonces, ¿en que se robaron el cuerpo? No, en que de verdad había resucitado. Fíjese, entonces yo no sé si nosotros tomamos la actitud de María Magdalena, de ver que a Jesús se lo robaron, es decir, el cuerpo se lo robaron, o la actitud de nosotros que deberíamos tomar es la de Pedro y el discípulo, creer, creer. Pero mire lo que termina de decir el Evangelio, escuche, dice, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar entre los muertos. ¿Cuándo entendieron las Escrituras? Cuando vieron. ¿Y Jesús les había explicado las Escrituras? Dígame. ¿Les había hablado en parábolas? Por supuesto. ¿Y esta gente necia no había entendido? ¿Cuándo entienden? Cuando ven que el cuerpo no está en el sepulcro. Y dice, se lo vuelvo a repetir para que quede claro. Y al sepulcro y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras? Lo siguiente, las cuales decían que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Qué curioso, ¿no? O sea, andando con el Señor, estando con el Señor, comiendo con Él, viendo los milagros, viendo todas las acciones, los prodigios del Señor, no entendían. Y tuvieron que entender, es cuando vieron que el cuerpo no estaba en el sepulcro. Ahí fue que entendieron. ¿Y qué entendieron? Las Escrituras. Por tanto, ¿sabían la palabra? Sí. ¿Conocían la palabra? Sí. ¿Sabían lo que los profetas habían anunciado? Sí. Pero no entendían todo eso que ellos conocían. Y así nos pasa a veces nosotros, hermanos, con las cosas de Dios. Sabemos las cosas de Dios, sabemos las cosas de Dios, conocemos las cosas de Dios, pero a veces no terminamos de entender que Dios es Dios y punto. Que Dios es Dios y ya, y listo. Y que a Dios hay que dejarlo ser Dios, punto. Y que nosotros celebramos y manifestamos nuestra fe y ya. ¿Cuántas personas han empezado de verdad a creer porque Dios les hizo un milagro en su vida? Y entonces ahí sí se vuelven devotos, ahí sí se vuelven creyentes, ahí sí, eso rezan y ahora, pero tenía que Dios darles un milagro para que creyeran. Bueno, bendito sea Dios, también Dios se vale de esos medios, pero nosotros a veces creemos es cuando se nos dan las cosas, pero antes no. Y la fe debería de darnos a nosotros a creer que aunque no se nos hayan dado las cosas, yo igualito creo. Se me dé o no se me dé, igualito creo. Entienda o no entienda, igualito creo. Porque es que la fe no está para entenderla, la fe está para
creerla, porque si nos empezamos nosotros a entender esto, no nos entendemos ni nosotros. Hay señoras que no entienden al marido y tienen 20 años con él. Hay señores que no entienden a la mujer y tienen 20 años con ella y no la entienden todavía. Hay mamás que no entienden a los hijos. ¿Por qué? Este hijo, ¿por qué me habrá salido así? Y este hijo, ¿por qué yo no sé qué? Y no lo entienden, y es de sus mismas entrañas, de su misma sangre, y no lo entiende. No sé si se habrán dado cuenta. Hay abuelas que no entienden a los nietos, no lo entienden, y dice, yo no sé de dónde habrá salido, porque, o sea, de la familia nadie es así. Este muchacho yo no sé por qué es así, yo no sé. O sea, yo no sé qué le pasa, yo no sé, eso tiene que ser por el lado del papá, o tiene que ser por el lado de la mamá, pero yo no entiendo a este muchacho. Nosotros a veces no nos entendemos, como le estoy diciendo, ni entendemos al que vive al lado. Vamos a estar nosotros para entender las cosas de Dios, que Dios es un misterio y que Dios es revelación y que Dios es Dios y punto. Hermano, no estamos para estar viendo cómo sucedió esto, no, estamos para creer definitivamente. Nosotros no venimos a la Eucaristía para entender la Eucaristía, nosotros venimos a la Eucaristía para creer en la Eucaristía. No sé si me estoy explicando. Porque entonces, el día que Dios me dé el milagro, el día que se me da lo que yo quiero, ¿qué termino diciendo? Bendito sea Dios, es que Dios siempre está conmigo, es que Dios siempre me acompaña, es que Dios es un Dios milagroso, es que Dios, y es que Dios ha sido tan bueno conmigo, ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno. Y cuando le está cayendo rayos y centellas a usted y se le está cayendo el mundo, ¿será que nosotros también decimos lo mismo de Dios así? ¿Qué habré hecho yo para que Dios me castigue a mí? Si yo he sido bueno, si yo he sido buena. ¿Qué habré hecho yo para que Dios me ponga esto en el camino? ¿Qué habré hecho yo para que Dios me dé este muchacho que, eso me tiene pero mal? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Cuando le está cayendo rayos y centellas, ¿qué habré hecho? ¿Ve? Pero cuando todo está bonito, cuando le viene el milagro, cuando le sucede todo hermoso y todo bonito, ay, Dios ha sido tan bueno conmigo. Y eso la fe como que le crece a usted. Pero cuando el cielo se le está cayendo, las piedras le vienen encima, el mundo se le está cayendo, como que pierde, como que ya no cree. Pareciera ser que creer es en los momentos bonitos, pareciera ser que creer es en los momentos sabrosos, que no digo que no, pero no es solo ahí. Incluso la fe toma más sentido en creer en los momentos más difíciles de la vida de nosotros. ¿Qué estaba pasando con los apóstoles? ¿Qué estaba pasando con los discípulos con la muerte del Señor? Los momentos más difíciles, porque ellos decían, no, si eso le pasó a Él, ¿qué nos espera a nosotros? Si a Él lo crucificaron, a nosotros también nos va a pasar lo mismo, vamos a durar escondidos. Estaban siendo perseguidos, estaban de fiesta, celebremos la resurrección del Señor, traigan un pastel, traigan torta, traigan refresco, No, estaban escondidos, estaban pasando los momentos más fuertes y difíciles, porque ellos sabían lo que les venía. Pero ¿qué sucede? En medio de esos momentos difíciles, terminaron creyendo. Claro, porque vieron, por manifestación de Dios, porque lograron ver que la tumba estaba vacía, pero creyeron. No esperemos, hermanos, y con esto termino, a que nos sucedan cosas bonitas para empezar a creer. Con cosas bonitas o con cosas no tan bonitas, igualito hay que creer. Con días difíciles y con días bonitos, igualito hay que creer. Con día de alegría y con día de tristeza, igualito tiene que creer, porque la fe se purifica incluso en los momentos más difíciles de cada uno de nosotros. Ahí es donde se purifica más la fe, porque somos probados. La misma Sagrada Escritura nos dice que el oro es purificado ¿dónde? En el fuego, lo tienen que pasar por el fuego para ser purificado, eso lo dice la palabra. Ahora, ¿qué somos nosotros? Pues un oro, y tiene que ser ¿qué? Purificado. ¿Y cómo se purifica? En el fuego, en situaciones difíciles para ver si usted cree. Porque hay mucha gente que, pues uno le pregunta, mire, ¿usted cree en Dios y todo? Y la gente le dice a uno que sí. ¿No ve? Claro que sí, mire la cruz que me regalaron y la cargo aquí en el pecho colgando, mire aquí, mire, tremenda cruz. ¿Usted cree en Dios? Claro, yo creo en Dios, dígame, por supuesto, yo tengo una Biblia así grandota, allá en la esquina de la casa, sí, dígame, yo creo en Dios. Pero es que no es solo eso, ¿ve? Porque es que los discípulos, los apóstoles, también creían en las Sagradas Escrituras, o sea, sabían que Dios les había hablado, también conocían esto, también lo conocían, pero no lo vivían. Era una norma que se metían aquí en la cabeza y ya, eso era todo, y hasta ahí vivían. No esperemos, hermano, y con esto vuelvo
a decirle, y para terminar, no esperemos a que nos pasen cosas buenas para creer. Con buenas y no tan buenas, igualito creo. Porque es que yo creo en esa resurrección y para adelante que voy. No sé si quedó claro el mensaje de hoy. ¿Sí está entendido? ¿Vamos a creer cuando nos pasen cosas buenas? Siempre. ¿Y cuando nos pasan cosas malas? Claro, porque, y entonces pareciera ser que la fiesta o la creencia en el Señor es cuando hay alegría, cuando hay fiesta, y cuando hay tristeza, no, ahí también hay que creer, y ahí es más aún cuando hay que creer, como le pasó a los discípulos que estaban siendo perseguidos. Al ver, dijeron, no, es que resucitó, ahora vamos a durar escondidos, pero creyendo de verdad en lo que pasó, porque no tenemos por qué tener miedo. Después vendrá el Señor con la acción del Espíritu Santo y nos va a dar el Espíritu Santo, que es el día del Pentecostés. ¿Para qué? Para que se le quite el miedo. ¿El miedo a qué? A ser perseguidos. Y ahí fue cuando la iglesia se empezó a predicar y empezó a extenderse. Y miren lo que tenemos hoy en día, gracias a la predicación del Evangelio. Así que ánimo, que Dios nos bendiga, que Dios nos llene de su gracia y que esta Pascua que estamos comenzando sea de alegría y de gozo para cada uno de nosotros en la fe. Amén.